Hola, muy buenos días. Es un placer saludarles. Soy Lucía Camacho y en nombre de mis compañeras de ABC Familiar les damos la cordial bienvenida a este programa. Muy felices de ser parte de esta plataforma de Voces por Media Calle, donde usted podrá encontrar también otros programas para diferentes grupos etarios sobre distintos temas. En realidad, la propuesta es de una gran riqueza, así es que le invitamos a que pueda nutrirse con otros programas que sean también de su agrado. Más concretamente, el día de hoy vamos a compartir un tema que quisiéramos sea de mucha reflexión para ustedes y se trata de visibilizar la violencia. Compañeras, muy buenos días. Hola, buenos días, Lucy, ¿cómo estás? Buenos días, Patri. Un placer estar con ustedes esta mañana con un tema muy interesante que vamos a desarrollar y esperamos sea de su agrado. Muy buenos días, Lucy y Laura. Espero que la pasemos bien aquí conversando sobre el tema. Bienvenidos a todos los bisnautas. Sí, pues el tema de la violencia tiene a la base el tema del poder. Vamos a empezar por ahí. Desafortunadamente hoy no vamos a hablar del poder para hacer, el poder para vivir, el poder para sentirnos muy bien. Todo lo contrario, vamos un poco a conceptualizar el tema del poder desde el poder como la necesidad de control, como la necesidad de ejercer esta línea que es muy invisible, que nos da la posibilidad de incidir sobre las vidas de las demás personas, que en última instancia se trata del poder de dominio sobre ellos, sobre ellas. Vamos a iniciar este programa contándoles que las relaciones de violencia las podemos ver en todos los ámbitos de la vida. Quizás en esta mañana vamos a hablar de algunos ejemplos relacionados más con la vida de pareja, que es donde más fácilmente se ven, independientemente de cómo sea la pareja, porque generalmente se estereotipa la pareja heterosexual, pero podríamos estar hablando de otros tipos de pareja o, por ejemplo, de una relación de noviazgo. De igual forma, queremos invitarle a que usted pueda mirar la aplicación de lo que vamos a hablar hoy en relaciones de trabajo, en otro tipo, digamos, de relaciones con amigos, con familiares extensos, con vecinos, en la comunidad, de manera que visibilizar significa que está un poquito oculto, que tenemos que hacer un esfuerzo por analizar, por mirar con más detalle, por sacar nuestra lupa para poder ir generando pues vidas más plenas alrededor. Lucía, cuando nosotros hablamos de violencia, normalmente estamos pensando de violencia física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna forma nos han asociado que las palabras, que algunos gestos, inclusive algunas formas de dirigirnos a alguien no es violencia. Sin embargo, la violencia es muy amplio el tema, un concepto que abarca lo físico, lo sexual, lo patrimonial, ¿verdad? Y lo psicológico. Entonces, cuando hablamos del tema de hoy, cuando hablamos de formas de visibilizar la violencia, tenemos que ir un poco más allá de lo que concebimos personalmente como violencia. Creo que aquí la primera invitación que en este caso haría es cómo nosotros hemos pensado que es violencia, cómo hemos conceptualizado esa palabra. De ahí podríamos empezar a definir cómo la hemos visualizado en diferentes ambientes y momentos. Sí, Laura, también, seguido a lo que vos mencionabas, es importante también hacer mención, como Lucy decía, tal vez aquí vamos a ejemplificar algunos tipos de violencia, sobre todo en pareja o en relaciones de noviazgo o algunos otros tipos de relaciones, pero también recordar, ¿verdad?, que algunos tipos de violencia que se ejercen a nivel de relaciones de trabajo también es importante tenerlas en cuenta, y también a nivel social, ¿verdad? A nivel político también se ejercen algunos tipos de violencia que muchas veces no son visibilizados, ¿verdad? Por una cuestión
de estructuras que ya lo conocemos, ¿verdad? Estamos en un sistema patriarcal que nos refuerza constantemente de que tenemos que continuar con ese patrón, ¿verdad? De patriarcal donde se ejerce el dominio de uno sobre otro y sobre todo sobre la población más vulnerable, que son mujeres, niños, ancianos, ¿verdad? Que son los que generalmente se ven más afectados por las violencias de género. No vamos a decir que también los hombres sufren violencia por parte de mujeres, ¿verdad? O bien por parte de otros hombres, pero sin embargo las estadísticas nos dicen que las poblaciones más vulnerables están concentradas en lo que es la población de mujeres y niños, ¿verdad? Hacer un poco de esta aclaración y sobre todo reconocer, ¿verdad?, que la violencia de género es un factor estructural y que no solo afecta a las vidas de las mujeres, sino también que afecta a otras personas cercanas, llámese hijos, ¿verdad? Llámese las personas que viven en el círculo, en el ámbito familiar, pueden ser, ¿verdad? Y conocemos que existen distintos tipos de familia, por lo tanto, si hay una violencia hacia alguna persona, también esto va a afectar a los más cercanos. Sí, por supuesto que al hablar de violencia no hablamos de relaciones recíprocas, sino que estamos hablando de relaciones donde se marca una superioridad versus inferioridad y en el sistema patriarcal en el que vivimos, ¿verdad? Para aportar esta parte de contexto que mencionaba Patri, bueno, pues la superioridad generalmente es masculina. Ni siquiera hemos nacido cuando ya tenemos muy claro los roles que vamos a desempeñar como hombres, como mujeres, y también esto se asocia con la necesidad de que podamos mirar un poquito cómo este contexto de violencia no es lo apropiado en nuestras vidas porque queremos y hemos visualizado para nosotras, para nuestros hijos, hijas, para nuestra pareja, para nuestras familias, relaciones integrales, recíprocas, nutricias, y un tema como el de la violencia definitivamente nos plantea esta dificultad cuando se dan relaciones de superioridad que terminan socavando este poder de vida, este agotamiento personal, esta disminución de nuestra energía personal de vida. Y por eso que hemos querido enmarcar este tema de hoy como la necesidad de que lo podamos visualizar. ¿Por qué? Porque obviamente la violencia, al ser parte de este contexto y de esta estructura que nos resulta tan natural y que tendemos a naturalizar fácilmente, bueno, va más allá de las posibilidades de una persona desarrollando relaciones desiguales, poco equitativas y precisamente hoy que queremos reforzar el tema de la convivencia, afinemos nuestros oídos, nuestros ojos y todos nuestros sentidos para poder ir detallando aquellos ejemplos que son sutiles pero que están ahí. Lucy, pensemos en cómo aprendimos roles en la familia, ¿verdad, Patri? ¿Cómo aprendimos a ser mujer y cómo aprendimos a ser hombre en la familia? ¿Qué se nos decía, verdad? ¿Quién establecía las mayores reglas? ¿Quién ordenaba la casa? ¿Quién asumía ciertos roles en casa? E inclusive, bueno, en Latinoamérica normalmente, ¿verdad? O fue tradicionalmente el hecho de que las mujeres se quedaban en casa y los hombres salían a trabajar, ¿verdad? Pensemos en generaciones muy tras anteriores. Entonces, existían historias de los abuelos que nos decían que no, la mujer no salía de casa si el hombre no le daba el permiso, ¿verdad? No se hacían muchas cosas si su pareja no decía sí o no. Si oímos muchos testimonios de situaciones de violencia, tal vez no dice, no me pegaba, pero es que no me dejaba hacer tal cosa. O yo sé que él me quiere mucho, por eso no me deja vestirme así, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de visibilizar la violencia, es toda aquella acción que genera una fuerza de poder contra mí o contra un grupo que me está lastimando, que está violentando mis derechos. Entonces, en ese momento es cuando tenemos, como dices, Lucy, visualizar, afinar
qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque igual lo decía Patricia, puede ser en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito familiar, puede ser, e inclusive en las personas menores de edad que se estén viendo afectadas por una situación de violencia encubierta, para decirlo de otra forma, por parte de un compañero o inclusive hasta por una persona adulta. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a observar para visibilizarla y empezar no solamente a decir esto no me va a tocar a mí, sino ayudar a otras personas para que no se vean afectadas. Perdón, antes de que sigas, Patri, invitar a usted que nos escucha, que nos está mirando, a que pueda hacer su participación a través de esta plataforma. Nos interesa sobremanera sus opiniones, sus comentarios, sus propios ejemplos de vida. Este intercambio le da gran sentido al programa. Entonces, antes de seguir avanzando, quisiéramos solicitarle, ¿verdad? O favorezca su opinión a través de las redes disponibles. Sí, lo que hablaba también Laura con respecto a eso es que también en familias se cree, ¿verdad? O se piensa, o se tiene también la idea de que hay que seguir conservando algunas tradiciones, conductas de familiares, de nuestros antepasados, ¿verdad? Y entonces se transfieren de familia en familia algunas creencias con respecto a lo que es ser hombre y mujer. ¿Verdad? Esta cuestión, ¿verdad? Que se viene, incluso se reproduce con los hijos, pues también hace que muchas veces creamos que algunos tipos de violencia que son muy sutiles, que no estamos hablando de esa violencia donde ya hay golpes, donde hay evidencia física, sino esa evidencia donde muchas posiblemente se quedan silenciadas por temor a, ¿verdad? A perder, inclusive a veces bienes materiales, a perder ese amor por el cual se lucha, a perder hijos. En muchas ocasiones también se dice, ¿verdad? Lo hago por mis hijos, ¿verdad? Estoy aquí con mi pareja por mis hijos. Se dan algunas condiciones en relaciones de pareja que muchas veces posiblemente la otra persona no está de acuerdo y queda ahí, ¿verdad? Se queda en una relación de pareja encubierta, por así decirlo, y sosteniendo una aparente familia que tal vez no existe. Ese tipo de violencias es al que le queríamos comentar hoy, ¿verdad? Hacerle hincapié y darle ese nombre que merece. Cuando la otra persona se siente violentada es cuando no se siente bien con lo que está haciendo, cuando no se siente bien con lo que está viviendo, y por lo tanto esto hay que visibilizarlo, y ahora podríamos dar algunas sugerencias de cómo visibilizarlo, pero recordar, ¿verdad? Que si algunos de ustedes están viviendo una situación de violencia, bueno, igual sus hijos pueden reproducir esa situación de violencia, por eso es importante, ¿verdad? Poner un alto a ese tipo de violencia para no reproducirlo. Recordar también que los hijos a veces ejercen violencia sobre los padres, ¿verdad? En el seno familiar. Generalmente se piensa que la familia es el lugar más seguro, el lugar donde hay amor, hay tranquilidad, y no necesariamente es así. Ya sabemos y lo hemos, nosotros que trabajamos en este campo, escuchamos muchos testimonios de familias donde definitivamente las situaciones que se viven ahí dentro no son relaciones sanas, ¿verdad? Relaciones que permitan el desarrollo integral de los miembros. Entonces, muchas veces se piensa que en la familia, pues, es el lugar más seguro. Y no se habla, incluso muchas veces decimos, bueno, esta familia vive tan bien, ¿verdad? Una pareja muy linda, y de pronto, ¿verdad? Alguno rompe con el silencio, habla sobre la situación, y ahí se pueden conocer varias situaciones que tal vez han vivido por años y se vivieron ocultando. Entonces, visibilizar la violencia es hablarlo, visibilizar la violencia es también ponerle nombre a lo que está sucediendo y poder decir, esto no me gusta, esto que estoy viviendo no me parece, y poder hablarlo y buscar las ayudas necesarias. Y en síntesis hablamos de que cuando empezamos a perder este poder personal, esta capacidad de sentirnos bien, que puede generar perfectamente malestares muy difusos,
enojos, irritabilidad, incluso hasta hartazgo de la relación, de la convivencia, sea la convivencia de pareja, familiar, con los hijos. Estamos hablando de que la violencia también disminuye nuestra capacidad de pensamiento, limita nuestros comportamientos, nuestras formas, digamos, de relacionarnos con las demás personas, y en el caso particular de las relaciones de pareja, ¿verdad? Generan un empobrecimiento, ¿verdad? O sea, asociamos todos estos temas con nuestra salud mental, ¿verdad? Generando inseguridades, desprotección, muchas veces culpa, una culpa desmedida que no es gratuita, sino que es parte del trabajo que se empieza a generar. Es un desfavorecimiento de una parte de la relación. Si hablamos en pareja, de una de las dos personas que componen esa pareja. Si hablamos de la relación padres-hijos, posiblemente de parte de los hijos, ¿verdad? El sometimiento a estas necesidades de ejercer un dominio. Y en todo caso hablamos de las posibilidades o de la limitación que existe para el desarrollo personal. Por eso nos interesa mucho de ahora en adelante ir incorporando algunos ejemplos. Y yo voy a empezar con uno, compañeras, que es típico y que es muy propio, ¿verdad? Que es hacer de lo doméstico un altar gigante, un altar en el que vive una reina, ¿verdad? Y entonces, bajo el lema de que es la dueña de casa, es la dueña de lo doméstico, empezamos a asignar una serie de roles y nos empezamos a aprovechar también de una serie de comportamientos y de actitudes que se dirigen, por ejemplo, a que sea la reina, entonces, la encargada del cuidado, la encargada de mantener la casa bien linda, la encargada de brindar cuidados, de acordarse de todo lo que sea necesario e importante en la familia, ya sea que falte algo, ¿verdad? ¿A quién se le asigna la culpa? Si faltó, ¿verdad? Comprar algún elemento. Así como cuando alguien está enfermito, ¿verdad? Digamos que las capacidades de la reina son desde cocinera o chef, ¿verdad? De empleada doméstica, de maestra, de médico, es decir, en todas las áreas, ¿verdad? Y entonces vamos un poquito aquí viendo cómo la dinámica de relación es asignar esta gran tarea que perfectamente puede ser compartida en el caso en que vivamos en pareja o que puede ser repartida entre la madre y los hijos cuando no vive la pareja en casa, pero hay un facilismo al asignar este campo de lo doméstico a la mujer, que además no es mujer, es la reina de la casa. Lucy, y cuando sucede fechas especiales como el Día de la Madre, como Navidad, ¿verdad? A la reina de la casa se le obsequia cosas que son para el uso de toda la familia, ¿verdad? Pero no es de mamá o de la persona mujer cuidadora en general. Entonces ya vemos hasta la publicidad dirigida a esta forma encubierta de violencia. ¿A quién le toca limpiar? Bueno, ¿a quién le toca lavar? Una lavadora. ¿A quién le toca cocinar? Electrodomésticos de cocina. Ese tipo de cosas empieza a instaurarse como una acción normal, ¿verdad? Y las nuevas generaciones lo van asumiendo porque no se va rompiendo esa barrera. Entonces, como mamá es la super mamá y resulta que no, ¿verdad? Papá también es un super papá y mamá y papá se sienten cansados, mamá y papá se sienten débiles en algún momento quieren salir corriendo, ¿verdad? Como cuidadores porque están agotados, pero nos han asociado a que tenemos que ser fuertes, que tenemos que solucionar y en general sobre la mujer recae muchas cosas como se enfermó una persona y no importa si es niño, esposo, compañero o otro familiar y es esa persona la que va a cuidar, a visibilizar la acción de cuidado. Y no hay una forma diferente de visualizarlo porque socialmente nos han enseñado que la mujer tiene ese don, ¿verdad? Y que ese don tiene que transmitirse a las siguientes generaciones, niñas específicamente. Entonces, inclusive empezamos a obsequiar a las niñas jueguitos de trastes, les hacemos una casita, las muñequitas. Bueno, empezando como cuando estás embarazada, mujer, y le dice, ¿qué va a ser niño o niña? Ay, para pintar el cuarto celeste, para pintar el cuarto rosadito. O una frase que escuché muchísimo en algún momento de mi vida, que decían, ay, qué lindo, es que a las mujeres se les puede regalar tantas cosas tiernas, ¿verdad? Y a los chicos,
ese tipo de formas, ¿verdad? Tal vez no es una forma violenta, pero es porque se nos ha enseñado de que las mujeres somos débiles, sensibles, tiernas, pero a la hora de asumir responsabilidades tenemos que ser fuertes, tenemos que solucionar todo, visualizar todo el panorama de la casa y darle solución. Sí. Entonces, ahí empoderamos solo a unas personas, pero no de la forma apropiada. Hay un mal uso del poder para darle una responsabilidad que debe ser repartida en todos los integrantes de la familia. Laura, ¿y qué pasa, digamos, si toda esta imagen, toda esta idea de lo que se tiene de ser mujer, qué pasa si esto no se cumple? ¿Verdad? Se genera mucha culpa, sobre todo, ¿verdad? Hacia la mujer, no pude hacer esto, no soy buena madre, no estoy en condiciones de atender mi casa, mi familia, mi trabajo. Se generan muchas culpas y también ¿cómo decirle a esta mujer viene y alguien no, o alguna mujer no puede realizar una de las tantas acciones, entonces ya se le dice es mala madre, es mala mujer, ¿verdad? Es mala esposa, inclusive algunos de los casos cuando hay separaciones, ¿verdad? Posiblemente se vaya a decir es que la mujer no lo trataba bien, no lo chineaba, no le hacía la comidita. Son algunas de las expresiones más comunes que se escuchan, ¿verdad? Cuando hay una separación. Se culpabiliza mucho a la mujer y también esto es un tipo de violencia muy encubierta y que cala sobre la vida de cada una de las mujeres, ¿verdad? Cuando escucha esos mensajes. Son mensajes muy sublimes que se dan en lo cotidiano y se viven, las mujeres lo viven día a día. Entonces, también esto es una forma de visibilizar la violencia, de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó en esa relación de pareja? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay una adecuada organización en la familia? No es mi responsabilidad. Creo que la responsabilidad es de todos, ¿verdad? Sacar adelante las tareas familiares y también las tareas educativas de los hijos. Entonces, visibilizarlo implica también poner un alto, decir cuáles son las acciones que voy a realizar de aquí en adelante, de tal forma que esta relación o estas acciones o omisiones que se dan en lo interno de la familia no afecten a las mujeres. Así es, Patri. Y algo, digamos, de lo que es propiamente doméstico, ¿verdad? Es que se da mucho una pseudo colaboración o pseudo participación de otros miembros de la familia y particularmente mucho del esposo. Entonces, se nos dice popularmente, qué bueno, él le ayuda en la casa, qué bueno que te ayuda, deberías estar muy agradecida. Y aquí, junto a este concepto, lo que estamos teniendo es como si la responsabilidad toda fuera de ella, toda fuera nuestra. Bueno, es esta vez a través de los hábitos, de los comportamientos que generamos, donde vamos estableciendo más clara y formalmente este tipo de situaciones en la casa. Quiero hacer referencia a otro ejemplo que es como muy propio, es la monopolización que se hace muchas veces del espacio y del tiempo en la casa. Por ejemplo, viene mamá y tal vez está cansada, ha hecho muchas cosas en el día y quiere tal vez ver la televisión, pero en eso los hijos quieren ver otros programas y ellos asumen que mamá tiene que ceder. O cuando viene papá de trabajar, porque como él es el proveedor y además viene cansado, necesita descansar. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando hablo de monopolización del espacio, se toma todo el sillón, ¿verdad? Aunque otras personas quieran estar mirando la televisión, por ejemplo, papá hasta se duerme, ¿verdad? Quedó con todo el sillón disponible y dispone también del tiempo y del espacio para el resto de la familia. Y es que estos son como los ejemplos invisibles que decíamos, donde lo miramos muy natural e incluso lo justificamos, ¿verdad? Sobrará a mamá que diga, pobrecito, es que como él viene tan cansado, ¿verdad? Necesitamos ser considerados porque como él necesita descansar, ¿verdad? Aunque mamá haya estado trabajando todo el día, pareciera como si mamá no necesitara descansar. O los hijos.
Lucy, y la otra con la alimentación. La comida más grande para papá, porque es el más fuerte, es el proveedor, ¿verdad? Y posiblemente la mamá se queda de último y con el plato más pequeño, no porque quiera tener una nutrición más saludable, sino porque previó primero que el jefe de la casa tuviera un plato más grande y consecuentemente los hijos después. Ese tipo de cosas, ¿verdad? O no compartir ciertas cosas porque es para alguien específico en la familia y no porque lo necesite, sino porque se le ha dado un rol de poder, hace también una diferencia y es una visibilización, ¿verdad? De que tenemos que identificar de cómo la violencia de muchísimas formas puede verse en la familia como un hecho normal. Por ejemplo, eso que decías de que cómo te ayuda, qué bueno, qué buen papá, cómo te ayuda en la crianza de los hijos. Es que antes nunca un papá alzaba a sus hijos. Bueno, es que primero estamos en tiempo presente y es parte del rol masculino, el rol de paternidad, el abrazar a sus hijos, el compartir con sus hijos, estar al pie de la cama cuando el hijo está enfermo, ¿verdad? Levantarse a colaborar, porque es esto, el trabajo en casa es una acción colaborativa, es una forma empresarial de llevar una casa, no le toca a uno u otra, inclusive cuando los hijos van creciendo y tienen la edad adecuada, tienen que ir asumiendo ciertas responsabilidades, que recoger los juguetes, que recoger la ropa, que acomodar, que recoger el tendedero, no sé, ¿verdad? Se llena ciertos roles para que la acción del cuidado físico de la casa no recaiga solo en una persona, pero esto es muy difícil que las personas lo analicemos como una acción real. ¿Por qué? Porque de alguna forma, yo me cuento en muchos momentos de la vida, generaciones recayeron diciendo, vaya, usted le toca limpiar, vaya, usted le toca acomodar, vaya, haga esto y otro. Eso es parte del patriarcado que señalaba Patricia al inicio. Es parte de las enseñanzas que nos han ido educando, pero que tenemos que ir modificando y ir cambiando para hacer una formación más realista de lo que la sociedad demanda ahorita para las nuevas generaciones. Sí, y bueno, como dicen aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hace muchos años se hablaba del libro Paco y Lola, con ese empezábamos a leer, no sé si recuerdan ustedes, pero creo yo que muchas familias todavía, ¿verdad? Siguen ese librito de Paco y Lola que decía, mamá más a la casa, ¿verdad? Papá lee el periódico. Lo recuerdo así, como que si fuera ayer, ¿verdad? Y posiblemente todavía hay libros que se siguen compartiendo en familias donde se reproducen también o se vende la idea de reproducir este patrón patriarcal que desgasta mucho a las mujeres, chicas, Laura y Lucía. El estar pendiente de todo eso es desgastante, ¿verdad? Emocionalmente, físicamente, terminan las mujeres agotadas con asumir todos estos roles. Me gustaría también hablar de otras formas de violencia encubierta, que, por ejemplo, son las relaciones, por ejemplo, de rebeldía o cuando alguien, la mujer no desea, ¿verdad?, realizar una acción y se les obliga prácticamente a hacer algo. Llámese salir a algún lado o tal vez ella quiere descansar y el resto está demandando salir. O bien hablemos de alguna situación en especial que la mujer desee tal vez expresar un sentimiento y no se le permite, porque sencillamente no se le permite hablar, no se le permite opinar. Bueno, hay muchas mujeres que se quedan silenciadas para no generar problemas. No hablo porque esto me generaría un problema con la pareja, con los hijos, con las personas que viven alrededor. Esto, por supuesto, va a menoscabar la autoestima de cada una de ellas y también no se permite que la mujer pueda expresar su deseo, su necesidad real, ¿verdad? La idea de decir siempre sí a todo, esto ya lo hemos hablado en otros temas y es importante también decir no a lo que no queremos, a lo que no deseamos, a lo que no estamos a gusto. Poner un alto es importantísimo.
Sí, este que mencionas viene acompañado de otro que tendemos a normalizar o que invisibilizamos, que son las descalificaciones, ¿verdad? Muchas veces a través de la ridiculización o, por ejemplo, a través del cuestionamiento de la inteligencia de una mujer, de una persona, descalificamos como haciendo sentir que es menos importante o que lo que piensa hay que restarle importancia, ¿verdad? No menos importante, otro ejemplo sería el uso del dinero que se haga en la casa, ¿verdad? Digamos como que muchas veces incluso se manipula, no solo con los afectos, ¿verdad? Sino también a través de las cosas materiales. Si papá es el proveedor, por ejemplo, es muy fácil que tengamos relaciones tensas en relación con cómo vamos a utilizar el dinero, quién va a definir cómo se gasta, cuáles van a ser las prioridades, qué se atiende primero, ¿verdad? Y vamos a sumarle otra, que es que si no dialogamos, que también sería otro ejemplo a través del cual se invisibiliza, ¿verdad? Que necesitamos comunicarnos, pero además no lo hacemos, no dialogamos, generamos los silencios que Patri mencionaba, o pensamos que los pedidos tienen que ser mudos, ¿verdad? O sea, si nos dicen expresiones como calladita más bonita, ¿verdad? O si no opina más fácilmente o más favorablemente va a lograr tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, imagínense el lugar que vamos ocupando, ¿verdad? No solo con todo el etiquetamiento que venimos señalando, sino también con esta tendencia de aniñarnos, ¿verdad? De que no somos seres plenos para tomar decisiones, sino que estamos siempre sujetos a alguien que va a materializar estas decisiones, por ejemplo, en relación con el uso del dinero, y no menos importante para otras decisiones, ¿verdad? Que se dan dentro de la familia, como encubrir engaños o mentiras, ¿verdad? Como decir, no tengo dinero, pero sí hay para salir, sí hay para ir con los amigos, sí hay para cubrir otras necesidades, que de repente el carro puede ser más importante, ¿verdad? Esto es muy interesante porque entonces se pone en segundo lugar las necesidades de esta persona, de los hijos también, y pues genera una gran manipulación que no solamente es emocional, que es típica, sino también material, digamos, a través de lo económico en este caso. Voy a agregar otro ejemplo ahí que es la comparación, ¿verdad? Tienden mucho a comparar, es que usted gasta más o usted pide más o usted, ¿verdad? Y otra persona no, tal vez, ¿verdad? O mi mamá, mi papá, mi tío es así y usted es, ¿verdad? Tenemos que partir de que no somos iguales a nadie, cada uno tenemos una serie de necesidades y así en el núcleo familiar, ¿verdad? Entonces no podemos esperar que nuestra pareja sea igual a quien desarrolló ese rol en mi vida familiar, ¿verdad? Sí, no puedo esperar que mi esposa sea igual a como era mi mamá, ¿verdad? Ni puedo esperar que mi esposo sea igual a como era mi papá. Ese tipo de cosas es importante y nos pasa mucho en consulta que cuando tienen segundas nupcias o uniones matrimoniales, ¿verdad? Es que mi anterior pareja era, o mi novio, ¿verdad? O mi novia, era tal y este no, o este sí, ¿verdad? Ese tipo de cosas son muy hirientes para las personas porque nos están comparando con una imagen que no podríamos nunca ser, ¿verdad? Y además fue en tiempo pasado. Esa es otra forma de violencia. Una que también podríamos identificar aquí que está muy de boga es los famosos memes, ¿verdad? Que en lo personal me cuesta mucho asimilar a aquellos que violenten cualquier integridad física, ya sea de mujer o hombre o niño, ¿verdad? O adulto mayor. Me cuesta mucho que reír algo que lastime a una persona. Y lo hemos también de alguna forma, porque esto no es algo que traíamos de antes, es algo real y actual, ¿verdad? Que transmitamos una imagen de una persona en un momento incómodo, tomamos una foto y la transmitimos sin preguntar, sin analizar cómo fue, cómo sucedió, ¿verdad? Y de repente se vuelve viral y esa persona cuando llega a verse, me imagino que debe ser un momento súper difícil en su vida. Ese tipo de situaciones son situaciones de violencia. El otro día
en un grupo social hizo un comentario a alguien y dice, sí, yo creo que está aquí y guarda silencio porque se ríe de todos nuestros chistes en silencio. En realidad, creo que lo que tal vez esa persona guarda silencio es porque no le gustan los chistes que se estaban dando en ese grupo, ¿verdad? Fue un comentario que me dijo alguien que había salido de un grupo. Bueno, tengamos cuidado a qué grupos pertenecemos porque algunas veces el mismo silencio genera violencia, ¿verdad? El ser parte de una situación en donde alguien se ve afectado, violentado o dañado, también nos convierte en una persona que está ejerciendo la violencia de alguna forma. Y es algo que los niños van aprendiendo, si hablamos en la población infantil, mejor me callo para que no me castiguen, pero yo vi que alguien le hizo daño a alguien. Y no lo digo. Y entonces empiezo a través de mi vida a guardar esas imágenes, a guardar esos conceptos de violencia encubierta como algo normal para no verme yo afectado. Un buen ejemplo, yo creo que en Costa Rica particularmente ha ido saliendo avante con muchas cosas y en la legislación, ¿verdad? La ley del acoso callejero me parece una acción muy, muy importante en la historia de prevención de la violencia, ¿verdad? Lastimosamente se tuvo que castigar con una ley, pero ya se va visualizando que no tiene nadie derecho a emitir una grosería pública en la calle simplemente porque deseo transitar, ¿verdad? Es muy interesante como muchas personas se enojaron por esta ley. No puedo ya ni decir un piropo, cuidado. Un piropo no es algo que lesione o me incomode. Un piropo es algo que me agrade, que me haga sentir bien, que me sienta feliz, pero cuidado con esa felicidad, como yo he ido visualizando la violencia y he dicho que una vulgaridad puede ser agradable, lo cual me lleva, compañeras, a un ejemplo de visualizar de la violencia de la música que están escuchando a muchísimos jóvenes ahora. Cómo en ciertas letras actuales se demigra el cuerpo femenino y algunos el masculino, ¿verdad? Al grado de que lo cantan, lo corean, lo disfrutan, ¿verdad? Y no lo visualizan. ¿Qué están escuchando los chicos y las chicas? Bueno, tenemos que poner atención a qué es lo que ellos están en boga, cuáles son sus artistas, no solamente por quitarles la música, sino por hacer conciencia de cómo tenemos que aprender a visualizar las formas de violencia en nuestra sociedad. Sí, y Laura, también cómo nosotros estamos haciéndolo, porque a veces los chicos eligen pues la música que mamá es la que está escuchando y la que lo tiene puesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo normalizamos algunas cosas que no necesariamente lo son? Sí. Con respecto a ese ejemplo que hablabas, Laura, también es importante, posiblemente los jóvenes, ¿verdad? Vayan a escuchar algún tipo de canciones, música, porque ese es lo que ellos suelen compartir. Poderles también estar ahí presentes y poderles hacer una devolución de la letra, porque muchas veces hasta se repite, ¿verdad? Automáticamente las letras de las canciones. Entonces, poderlas visibilizar es hablar con ella. Hoy, mira, esta canción lo que dice, ¿verdad? Qué fuerte. Porque posiblemente ellos van a estar compartiendo, no se le va a ir a quitar la radio, la música que tiene en su momento, ¿verdad? Sino más bien que pueda ser un espacio para analizarlos. Muchas veces yo escucho canciones, ¿verdad? Y uno termina cantándolas. Y al rato me empiezo a hacer un análisis y yo digo, pero esto no, ¿verdad? Esto no puede ser. Y esto muchas veces se reproduce, ¿verdad? Se comparte. Ahora que están los chats y todo ese tipo de redes, se comparte mucha música, canciones con letras bastante fuertes y que vienen también a reproducir este patrón de violencia, ¿verdad? Que estamos viviendo. Bueno, Luz, voy a invitar, Lucy. Perdón, voy a invitar a las personas que nos están siguiendo y saludando, a Jorge Benavides, a Alejandra Pérez, a Marion Soto y a Joana Lizano, que si tienen algún comentario, nos lo compartan. Ustedes que nos escuchan, ¿cuál ejemplo podrían darnos que han vivido ustedes en su vida, ¿verdad? De violencia que ustedes ahora dicen, esto me pasó a mí, ¿cómo lo permití? ¿Verdad?
¿Cómo sucedió esto? ¿Cuándo me sentí yo lesionado por una situación? Lucy. Sí, no, lo que iba a aportar es que no solo a través de la música, es lo mismo que ocurre con los chistes, con el humor, ¿verdad? A veces con cierto tipo de arte, ¿verdad? En otras manifestaciones. Y si no somos cuidadosas, pues se nos va por ahí un mensaje, se nos va colado, ¿verdad? Y ni siquiera lo percibimos. Pues otra forma también es un mecanismo que utilizamos mucho, hacernos los tontos. Ay, no me di cuenta. Ay, yo no vi, como nunca supe, ¿verdad? Y además, ese se acompaña de ciertos olvidos selectivos, ¿verdad? Que podemos tener también en relación con este tema. Ah, como yo no supe, cumplías años, estabas enferma, no me acordaba, ¿verdad? Que lo que hacen es generar y permitir nuevamente estas relaciones de dominación donde no estamos junto a otra persona para acompañarnos, para emplear u ocupar lugares similares, sino que estamos por encima de, o muchas veces aplastando a, ¿verdad? Que aquí, digamos, ya entrando un poquito, no solamente en los ejemplos que vamos dando, sino en algunas recomendaciones, ¿verdad? Si decimos que estamos ante un evento que es muy invisible, que ya no hablamos de golpes, de heridas, de marcas, sino que lesionan más que nada nuestra personalidad, nuestra autoestima, nuestra seguridad personal. ¿Qué necesitamos hacer? Pues visibilizar, nombrar, decir no me siento bien, no soy invisible, no normalizar ni lo que nos están diciendo ni los efectos que esto produce, ¿verdad? Porque sabemos que las consecuencias son muy negativas. Tal vez los comentarios no van dirigidos a mí, pero van dirigidos a mis hijos y a mis hijas. Y si yo los invisibilizo también, pues por supuesto que la afectación va a ser dirigida a ellos también y ellas. Y es que algunas veces no solo son palabras, sino son los tonos que usamos para dirigirnos, ¿verdad? Podemos dar ejemplos muchísimos, pero veámoslos en casa, cómo nuestros hijos o nuestras hijas hacen acciones que uno dice, ¿de dónde aprendieron esto? Y si revisamos, nosotros en algún momento lo hicimos, ¿verdad? Puede ser corrigiendo una mascota, corrigiendo a un hermano, dándole alguna responsabilidad a otra persona en la familia. A usted le toca porque usted es mujer, por ejemplo. O usted vaya, juegue con carritos, ¿verdad? Porque usted es hombre. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Son afirmaciones que algunas veces las personas menores de edad hacen y sin querer las han ido aprendiendo, no porque le dijimos, usted es hombre y tiene que jugar con carritos, sino porque a un adulto lo dijo. ¿Verdad? Muchísimos de los patrones de conducta de los niños y las niñas en nuestras casas son aprendidos por nosotros los adultos. He ahí el cuidado que tenemos que tener. Como nosotros nos referimos, lo que dices, Lucía, a mí me llama mucho la atención en una mesa de amigos, ¿verdad? O ahorita en redes sociales, cómo alguien puede hacer un chiste en donde se visualice la violencia, ya sea contra hombres y mujeres, y todos silencien y callen y lo reproducen. Y si usted ve esas imágenes reproducidas, y algunas dicen reproducida muchas veces, uno dice, bueno, ¿por qué no cortan la cadena? Creo que esa es como la primera invitación como para ir cerrando, ¿verdad? Si esto no me gusta, no lo comparto. Si esto me lesiona, no lo comparto. Si este grupo o estas personas me están lesionando, tengo que hacer un alto y revisar. También ojo con algunos sentimientos. Ojo con algunos sentimientos o expresiones. Por ejemplo, la ira, ¿verdad? La ira, el enojo, ¿verdad? ¿Cómo se maneja el enojo? Muchas veces dicen, es que tiene un carácter fuerte. Entonces, como tiene un carácter fuerte, hay que silenciarse, ¿verdad? Como tiene un carácter fuerte, hay que hacer lo que el otro diga, la persona que está dominando en su momento. Y el carácter muchas veces, ¿verdad? Se invisibiliza esa acción. Este carácter fuerte termina convirtiéndose en ira, en enojo y en agresiones. Entonces, no es normal que una persona en la familia esté constantemente enojada, que constantemente esté gritando, porque tiene un carácter fuerte. Entonces, también a eso hay que darle un nombre, decir, bueno, estoy pasando una situación de agresión por parte de la pareja, por parte de otra persona del grupo familiar, y decir en qué momentos, ir tachando tal vez
¿verdad? Dándole un check a estas acciones para poderlas tener presentes, porque si no se le da nombre a esa acción, entonces es una forma también de invisibilizar esa violencia. Muchas veces cuando no se cumple con las expectativas del otro o de la pareja, tiende a reproducirse de una forma de enojo, ¿verdad? Una forma también de no reproducir, de no hacer una resolución al conflicto. O bien, cuando no se le atiende a un llamado, entonces se silencia, no se responde, no se contestan mensajes de una pregunta que tal vez en su momento se hizo. Bueno, eso también es violencia. Y muchas veces se invisibiliza, ¿verdad? Y también cómo lo podemos ver ese mismo ejemplo, pero desde el otro lado, ¿verdad? Cómo a través del aislamiento físico yo opaco, limito, ¿verdad? Invisibilizo, decir, ay, déjame en paz y me voy. Estoy muy ocupada o muy ocupado y me voy. O eso no me lo traigas como un problema, solo me presionas todo el tiempo, ¿verdad? Esto también alude a este lugar de ser siempre incondicional, ¿verdad? A veces soportamos todo, aguantamos todo, hasta el tipo de trato, ¿verdad? Muchas veces es tan sutil la manera que entonces no es que me dicen tonta, sino me decís tan tontilla, ¿verdad? O no seas, o estás loca, tal cosa, eso no debe ser, pero en realidad lo que tenemos que aludir es al mensaje que está de fondo, al sentido, ¿verdad? A la gestualización, a la manera, a la carga que se le impregna, ¿verdad? Que así como hablábamos de cosas materiales que nos hacen que muchas veces nos enfrasquemos en este tipo de violencia, de la mayoría de las veces tiene que ver con los mensajes implícitos, con esos mensajes que son dobles mensajes, que están por ahí, que guardan un lugar muy importante, ¿verdad? Y que en el caso de nosotras las mujeres, porque, bueno, somos mujeres las que estamos hablando aquí, desde la postura de reinas, ¿verdad? Creemos muchas veces que estamos percibiendo privilegios, ¿verdad? Pero habría que analizar los privilegios para quienes son, ¿verdad? Porque los privilegios en la familia deberíamos tenerlos todas las personas. Y es que es particular cómo nosotros hemos ido asumiendo eso y cómo lo llevamos a las nuevas familias, porque venimos de una historia familiar, ¿verdad? Venimos de una familia de nuestro papá, de nuestra mamá, que se unieron ahí y ellos crearon una forma de relacionarse y nosotros, los adultos, volvemos a relacionarnos con otros y generamos otro tipo de familia, pero acarreamos ese tipo de conductas, ¿verdad? De violencia encubierta y no las visualizamos o invisibles y luego las vamos transmitiendo. Y así las llevamos al trabajo, así las llevamos a nuestro grupo social, así las llevamos inclusive a la iglesia, ¿verdad? O a la comunidad, a muchos ambientes y lo visualizamos con tanta normalidad que cuando alguien nos llama la atención de forma violenta, nosotros decimos, ah, está enojado, está en sus días, o ay, es como el Alcacelser, ¿verdad? Se sube y luego se baja. Y entonces, ah, sí, esta persona fue violenta en su máxima esplendor y luego viene y me abraza y perdona. Ese tipo de situaciones son las que tenemos que aprender a identificar. ¿Por qué? Porque en una que se suba como cierta espuma, entonces no va a medir su fuerza y me puede violentar físicamente, ¿verdad? Y es que la violencia no solo lesiona a nivel psicológico, a nivel físico, sino que mata, ¿verdad? Una persona en un momento de violencia puede llegar a cometer un asesinato. Entonces, nosotros tenemos que aprender a visibilizar la violencia de muchísimas formas para poder ir erradicándola poco a poco. Creo que sería genial decir que en algún momento no vamos a ser violentos, que toda la vida va a ser en una paz, pero es muy difícil porque somos seres humanos, no somos mujeres o hombres solamente, somos seres humanos y partimos de nuestras individualidades. Pero si yo parto de mí, empiezo a hacer cambios por mí, va a tener una consecuencia sobre las personas que están a mi alrededor. Es un trabajo duro, ¿verdad, compañeras? Creo que nadie puede decir, perfecto, yo lo voy a lograr sola. No, algunas veces necesitaremos ayuda, necesitaremos de profesionales en diferentes ámbitos para poder hasta visualizar la violencia. En nuestras consultas hemos tenido familias que nos cuentan cosas y uno los lleva para que analicen y creo que no llegan a concretar
la imagen real que estamos nosotros percibiendo de la situación de violencia difícil que están viviendo. Entonces, si ni siquiera nosotros nos damos cuenta, ¿cómo la vamos a erradicar? Bueno, es hacer un alto, empezar a visualizar, empezar a identificar y hacer los cambios desde mi persona para poder influir en otras personas. Sí, a nivel laboral también, Laura. Yo creo que las personas que estamos a cargo de niños, niñas, ¿verdad? Que somos garantes de velar por los derechos de los niños y las niñas también. Tenemos que trabajar eso en los lugares de trabajo, en los centros de trabajo, de tal forma que no se reproduzcan también algunos patrones. Como por ejemplo, cuando se hacen filas de hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando se le dice, usted tiene que darle el espacio a esta niña porque usted es hombre, ¿verdad? O bien, algunos ejemplos como decir, las niñas tienen que colaborar en la limpieza, hablemos de un centro educativo, o bien los muchachos son los que se encargan de jalar sillas. Ese tipo de cosas también viene a reproducir este sistema del cual venimos hablando, que pone en una condición de la mujer de pobrecita, ¿verdad? Que la mujer se ocupa de algunos oficios, de algunas actividades, y esto pues se va a reproducir, se va a ir fortaleciendo en el resto de su vida. Así va a encontrar un docente, así puede encontrar un tío, puede encontrar a papá o a mamá. Es decir, todos los adultos tenemos que trabajar en eso también para garantizarnos que este tipo de violencia no se siga reproduciendo en la sociedad, porque siempre existe, aún, ¿verdad? Hoy en día, que diríamos, hemos avanzado tanto en leyes y todo, pero aún así estamos, yo creo que en pañales. Hay que hacer un trabajo muy grande con familias, hay que hacer un trabajo en los centros educativos, hay que hacer un trabajo muy grande en las comunidades. En todos los ámbitos, Pati. En todos los ámbitos, exactamente. Bueno, vamos llegando, perdón, vamos a ir cerrando, nos quedan un par de minutitos, ¿verdad? El tema, quedamos con tarea, porque creo que se nos hizo corto el tiempo, ¿verdad? Sí. Revisemos lo cotidiano, ahí vamos a encontrar y detectar lo que no nos gusta, lo que nos estorba, lo que nos molesta. Hagamos acciones que nos permitan generar más autonomía, disminuyamos todo lo que tiene que ver con esa culpa que es inducida, que no es propia, que tiene que ver con estas relaciones que mencionábamos, que nos genera el entorno, y tratemos de no normalizar los efectos que todo esto tiene sobre nuestras vidas. Bueno, para nosotros es un placer que nos estén escuchando, que nos acompañen en todos nuestros siguientes programas. Nosotros la próxima semana estaremos desarrollando Elijo el mundo que nos rodea, un tema súper interesante que les invitamos, compartan, inviten a sus amigos y nos puedan seguir. Y de igual forma nosotros vamos cerrando esta transmisión y les invitamos a continuar con esta plataforma. Van a tener hoy la participación a las 4 de la tarde de música activa de don Antonio Alvarado. Esperamos sea de su agrado también, y después van a tener otras programaciones de historia y temas que les van a llamar muchísimo la atención. Muchísimas gracias por su participación en esta sesión de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, ABC Familiar en Facebook. Si tienen algún comentario o correo, pueden dirigirse a abcfamiliar@gmail.com. Un placer, compañeras, compartir esta mañana con ustedes. Las dejamos y hasta la próxima semana. Igual. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.